Cuando subí al tren, la conductora de repente se inclinó hacia mí y susurró: «Finge que te sientes mal y bájate del tren ahora mismo». Sonreí. Pensé que era una broma, pero ella me agarró la mano y suplicó: «Confía en mí, te lo ruego». Antes de continuar, pidió que me suscribiera al canal, dale like al vídeo y que dejara en los comentarios desde donde estaba escuchando. Llevé el tazón de ensalada hacia la puerta y sus susurros se detuvieron de inmediato. Hazel y Saúl estaban de pie junto al mesón de la cocina, congelados a mitad de conversación, con expresiones que había visto en estudiantes sorprendidos copiando tareas. Sorpresa culpable disfrazada rápidamente de falsa inocencia. «La cena está lista», dije, dejando el tazón sobre la mesa del comedor. Hazel sonrió con demasiada exageración. «Gracias, papá. Huele maravilloso». Me siguieron hasta la mesa y ocuparon sus asientos habituales. Faltaban 3 días para nuestro viaje planeado a Washington y el aire se sentía extraño, denso como la humedad previa a una tormenta eléctrica. Le pasé la ensalada a Saúl y lo observé servirse sin mirarme a los ojos. Comimos en silencio durante varios minutos, con el sonido de los tenedores raspando los platos y el hielo asentándose en los vasos. El reloj de pie del pasillo marcaba el tiempo con su tic-tac constante. Hazel no dejaba de mirar a Saúl de reojo, como si entre ellos circulara una conversación silenciosa. Saúl se sirvió una segunda copa de vino, luego una tercera. Sus hombros se relajaron. Se recostó en la silla y gesticuló con el tenedor. «Bueno, pronto habrá cambios por aquí», dijo con ese tono cargado de confianza alimentada por el vino. «Por fin podremos vivir como personas de verdad, no como». Hazel lo interrumpió con brusquedad, cortante como una bofetada. Forzó una risa que sonó a vidrio quebrándose. «Papá no quiere escuchar sobre tu aburrida búsqueda de trabajo». Dejé el tenedor sobre el plato con cuidado. «¿De qué cambios estás hablando?» El rostro de Saúl quedó en blanco. Bebió más vino. «Nada, solo posibilidades. Oportunidades». «¿Oportunidades para qué?» Hazel extendió la mano sobre la mesa y cubrió la mía. Su palma estaba húmeda. «Papá, te estás imaginando cosas. Solo estamos emocionados por el viaje». Saúl finalmente me miró. «Sí, ya sabes, estresado por cosas de dinero. Nada de qué preocuparse». Pero 35 años enseñando historia me habían entrenado para leer entre líneas, para detectar los huecos en las narrativas que los estudiantes esperaban que yo no notara. Y esta narrativa tenía huecos lo bastante grandes como para que pasara un camión. Retiré mi mano con suavidad, terminé mi comida y me excusé para ir al estudio. A la mañana siguiente, desperté antes del amanecer. El sueño había sido liviano, inquieto. Me puse la bata y bajé las escaleras, moviéndome en silencio por costumbre. La casa conservaba aún su silencio nocturno. Estaba a mitad del pasillo cuando escuché la voz de Hazel proveniente del estudio. La puerta estaba entreabierta, dejando escapar un rayo de luz dorada sobre el piso de madera. «Solo faltan 2 días». Su voz era baja, controlada. Una pausa. Y entonces, todo cambia para siempre. Me quedé inmóvil. La taza de café suspendida a mitad de camino hacia mis labios. Otra pausa. Estaba al teléfono. No, él no sospecha nada. Se verá completamente natural. Mi corazón golpeó con fuerza contra las costillas. La parte racional de mi mente buscaba explicaciones inocentes, pero la parte analítica, la que había desmenuzado conspiraciones históricas y maniobras políticas durante décadas, ya estaba ensamblando posibilidades más oscuras. La puerta del estudio se abrió un poco más. Hazel salió, el teléfono presionado contra su pecho, y casi chocó conmigo. «Papá». Sus ojos se abrieron de sorpresa. «Te levantaste temprano». No podía dormir. Mantuve la voz firme, curiosa pero no acusatoria. «¿Todo bien?» Se recuperó rápido y guardó el teléfono en el bolsillo. «Estaba hablando con Rebeca sobre una sorpresa que estamos planeando para ti en el viaje».
¿Una sorpresa? Nada grande, solo algo especial. Tocó mi brazo y sonrió. No te preocupes. Pasó junto a mí hacia la cocina, dejándome en el pasillo con el café enfriándose y los pensamientos acelerados. Durante los siguientes 2 días observé sin hacer lo obvio, sin confrontar, simplemente mirando como había enseñado a mis estudiantes a observar fuentes primarias, buscando patrones y anotando inconsistencias. Esa tarde, Saúl y Hazel estaban encorvados sobre su computadora portátil en la sala. Entré con mi libro en la mano, dispuesto a leer en mi sillón favorito. La computadora se cerró de golpe con tanta rapidez que el sonido resonó. «Solo revisando horarios de tren», dijo Saúl. «Ya tenemos los boletos, ¿no?» «Solo confirmando horarios». Al día siguiente los encontré en la cocina inclinados sobre unos papeles extendidos en el mesón. Al entrar, Hazel los reunió en una carpeta de forma abrupta. «Cosas financieras aburridas», dijo. «¿Algo de lo que debería enterarme?» «Solo estamos organizando documentos, cosas del viaje». Pero su lenguaje corporal contaba historias distintas. La forma en que se sentaban demasiado cerca, susurros entrecortados, como se apartaban en cuanto me acercaba. Papeles acomodados apresuradamente. Pantallas apagadas demasiado rápido. Explicaciones delgadas sobre logística del viaje o asuntos domésticos triviales. O era un tonto, o era paranoico, o estaba viendo exactamente lo que mi experiencia me decía que estaba viendo. Esa última noche antes de la salida, me senté solo en mi estudio. Los 3 boletos de tren yacían sobre el escritorio. Acela Express a Washington, primera clase, salida a las 10:47 de la mañana. Yo mismo los había pagado. Regalo de cumpleaños para Hazel. Ella había estado tan entusiasmada con un viaje familiar. Tiempo de calidad juntos. Tiempo de calidad. Tomé los boletos y los giré entre mis dedos. Debería cancelar. Cada instinto gritaba advertencia. Algo se sentía profundamente mal en toda esta situación. Pero huir no me daría respuestas. Confrontarlo solo los pondría a la defensiva, empujaría lo que fuera que estuviera pasando hacia la oscuridad, donde no podría verlo. Necesitaba saber. Necesitaba comprender qué estaba ocurriendo en mi propia casa, con mi propia hija, bajo mi propio techo. 35 años enseñando a los estudiantes a analizar evidencia y patrones. 35 años aprendiendo que cuando la gente actúa con secretismo es porque tiene secretos. Cuando susurran, esconden papeles y cierran computadoras con demasiada rapidez, es porque ocultan algo que no quieren que tú sepas. Dejé los boletos sobre el escritorio. Mañana iría a ese viaje. Crearía oportunidades para conversaciones reales, para aclarar el ambiente. Tal vez estaba equivocado. Tal vez el estrés y la presión financiera los tenían actuando de forma extraña y este viaje reiniciaría todo. Tal vez. Empaqué mi pequeña maleta de viaje con método. Cada camisa doblada, cada par de calcetines enrollado, era un ejercicio deliberado para convencerme de que todo era normal, de que no tenía miedo, de que podía confiar en mi propia hija. Bajé la maleta y la dejé junto a la puerta principal. El pasillo estaba tenue, iluminado solo por la luz de la calle filtrándose por la ventana. La casa estaba en silencio, excepto por el reloj y mi respiración. Desde arriba llegaron voces apagadas, Hazel y Saúl hablando detrás de su puerta cerrada. Me quedé al pie de la escalera escuchando. No distinguía palabras, solo el subir y bajar de una conversación urgente y baja. Permanecí allí mucho tiempo, con la mano en el pasamanos, mirando mi maleta en la penumbra. Mañana traería respuestas. Solo no sabía lo terribles que serían esas respuestas. La luz de la mañana se filtraba por los altos ventanales de la estación 30 Street, proyectando sombras largas sobre el suelo de mármol. El gran vestíbulo resonaba con anuncios y el rodar de maletas. Gente de negocios apurada. Turistas consultando sus teléfonos. Familias arrastrando niños somnolientos hacia sus andenes. Caminé despacio, mi pequeña maleta en la mano, observando a Hazel y Saúl unos 6 metros adelante.
Se movían con determinación, casi con urgencia, mirando hacia atrás de vez en cuando para asegurarse de que yo lo seguía. Deberíamos apurarnos, papá. Hazel revisó su teléfono otra vez, la cuarta vez desde que habíamos entrado a la estación. El tren sale en 15 minutos. Sí. La voz de Saúl era baja, tensa. No queremos perderlo. Los alcancé al pie de la escalera mecánica que conducía a las vías. Tenemos tiempo de sobra, ¿a qué viene tanta prisa? La sonrisa de Hazel no le llegó a los ojos. Solo estoy emocionada, deseando que empiece el viaje. Pero su mano apretaba el teléfono con demasiada fuerza. La mandíbula de Saúl estaba tan rígida que sugería cualquier cosa excepto anticipación por unas vacaciones. Ese mismo peso denso de la cena de hacía 3 noches volvió a presionar contra mi pecho. Descendimos al nivel de los andenes. El Acela Express esperaba junto a la vía número 7, elegante y plateado, vibrando con esa energía eléctrica lista para arrancar. Un puñado de pasajeros ya estaba abordando. Hazel y Saúl subieron los escalones primero, boletos en mano, y desaparecieron en el vagón. A través de las ventanas los observé elegir asientos, acomodarse, guardar sus maletas en el compartimento superior. Se movían con una coordinación casi ensayada. Me acerqué a los escalones, boleto en mano. Una conductora apareció ante mí, una mujer de unos 50 años con el uniforme estándar y un gesto serio. Se acercó, más de lo que permitiría la distancia profesional típica. Señor, dijo en voz baja, urgente. Finja que se siente mal y bájese de este tren. Parpadee. Disculpe. Creo que me está confundiendo. Me tomó del brazo. Sus ojos estaban muy abiertos, asustados. No por ella, sino por mí. Confíe en mí, por favor. Los escuché hablar sobre un accidente y sobre una herencia. Su vida está en peligro. El tiempo pareció desacelerarse. El ruido de la estación se volvió un zumbido distante. Mi corazón se detuvo. Luego arrancó de nuevo, golpeando con violencia. Miré más allá de ella, por la puerta del tren. Hazel y Saúl estaban sentados juntos, en asientos enfrentados, observándome. No con preocupación. No con impaciencia. Con otra cosa por completo. Anticipación. Todo lo ocurrido en los últimos 3 días se cristalizó en ese instante. La llamada telefónica escuchada a medias. Todo cambia para siempre. No sospecha nada. Completamente natural. Las conversaciones susurradas. La energía nerviosa que no era entusiasmo, sino cálculo. El comentario de Saúl, aflojado por el vino, sobre cambios y vivir como personas de verdad. Mi mente de profesor, entrenada para ensamblar evidencia en narrativas coherentes, completó el cuadro en segundos. Planeaban matarme. No hipotéticamente. No algún día. Hoy, en este tren. Un accidente que parecería natural, produciría una herencia y resolvería sus problemas económicos. Mi propia hija. La conductora, su placa decía Lillian, me observaba, esperando. A nuestro alrededor, los pasajeros seguían abordando. Una voz por el altavoz anunciaba la última llamada para el Acela Express con destino a Washington. Tenía quizás 30 segundos para decidir. Me llevé la mano al pecho, dejé que mis rodillas cedieran un poco y me aferré al pasamanos para sostenerme. ¡Ayuda! La voz de Lillian resonó por todo el andén. Necesitamos asistencia médica. Los pasajeros se giraron. Personal de la estación apareció. Alguien me sostuvo por detrás. Lillian tomó mi otro brazo. Su actuación era convincente porque su preocupación era real. Hazel se levantó de un salto y corrió hacia la puerta del tren. «¡Papá!». Le hice un gesto para que se detuviera, mi voz deliberadamente débil. «Sigan ustedes. Es solo estrés. Tomaré el próximo tren». «Papá, deberíamos quedarnos». Saúl apareció detrás de ella. Su mano se cerró sobre su hombro, firme, controladora.
Se inclinó hacia su oído y le dijo algo que no pude oír. Su rostro era ilegible. Otro conductor, este mucho más joven, gritó desde el interior: «Puertas cerrando, todos a bordo». Hazel vaciló, dividida entre el plan que seguramente habían ensayado y la desviación inesperada. La mano de Saúl se tensó aún más sobre su hombro. La empujó suavemente hacia adentro del vagón. Las puertas se cerraron. Me quedé en el andén, sostenido por Lillian y un agente de seguridad de la estación. A través de la ventana vi a Saúl guiar a Hazel de vuelta a sus asientos. Ella hablaba rápido, gesticulando. Él negó con la cabeza, respondió algo breve. El tren empezó a moverse, primero con lentitud, luego acelerando. Los vagones plateados pasaron uno tras otro. Ventanas llenas de pasajeros leyendo periódicos, revisando teléfonos, preparándose para el viaje hacia el sur. El último vagón pasó. El tren se curvó hacia el túnel. Su sonido se desvaneció. Después, nada. La multitud se dispersó. El guardia me preguntó si necesitaba una ambulancia. Lo tranquilicé. Estaba bien, solo un mareo. Probablemente no había desayunado lo suficiente. Asintió, satisfecho, y regresó a su puesto. Quedé solo con Lillian. El silencio era enorme. ¿De verdad está bien, señor? Su voz era suave ahora, triste. Solo, la mía salió hueca. Necesito un minuto. Gracias. Puede que usted me haya salvado la vida. Asintió despacio. Llevo trabajando en esta línea desde hace 20 años. Sé distinguir entre planificación de un viaje y conspiración. Lo siento. ¿Cómo los escuchó? Estaban en la sala de espera, arriba. Creyeron que estaban solos. Yo estaba revisando horarios cerca. Fueron demasiado específicas las cosas que dijeron. Demasiado concretas. Hizo una pausa. Casi no digo nada. No quería creer lo que oía. Pero no podía dejar que usted subiera al tren. No podría vivir conmigo misma si lo hacía. No terminó la frase. No tenía que hacerlo. Gracias, repetí. Me apretó el brazo con suavidad y se alejó, regresando a sus funciones. Me quedé de pie en el andén vacío, la maleta aún en mi mano. El rumor lejano del tren ya desaparecido se mezclaba con los sonidos cotidianos de la estación, anuncios, pasos, el constante zumbido de la ciudad. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Hazel. «Papá, ¿estás bien? Llámanos». Miré la pantalla. Mi mano estaba firme, más firme de lo que debería estar después de descubrir que tu propia hija intentó asesinarte. El impacto comenzaba a disiparse. Debajo, algo más frío empezaba a formarse, algo analítico, estratégico. Ellos creían que yo era vulnerable, fácil de eliminar. Creían que no sospechaba nada. Se habían equivocado. Guardé el teléfono sin responder y caminé hacia la escalera mecánica. Mis piernas estaban sólidas. Mi mente ya estaba trabajando, ordenando opciones, planeando pasos. Primero, volver a casa sin que ellos supieran que yo sabía. Actuar confundido, preocupado, disculparme por arruinar el viaje. Mantener la fachada. Segundo, encontrar pruebas. Documentarlo todo. Habían sido descuidados estos últimos días, confiados en su engaño. Esa negligencia continuaría. Tercero, decidir qué viene después. La fase de víctima había terminado antes de comenzar. La fase de estratega acababa de iniciar. El taxi serpenteó por las calles de Filadelfia, pasando frente a casas de ladrillo y mercados de esquina, con el tráfico matutino aumentando. Yo iba en el asiento trasero, mirando la ciudad pasar, con el teléfono vibrando de vez en cuando en mi bolsillo. Mensajes de Hazel. No los abrí. 20 minutos desde la estación 30 Street hasta Chestnut Hill. El conductor se detuvo frente a mi casa. Entrada vacía, calle silenciosa. Le pagué, bajé, y me quedé un momento en la acera,
mirando el lugar donde había vivido durante 30 años. Mi hija quería verme muerto. Abrí la puerta principal y entré. El silencio era absoluto. Ellos estarían ya al sur de Baltimore, acercándose a Washington, creyendo que habían fallado, pero que podrían intentarlo de nuevo. Dejé mi maleta en la entrada. Respiré hondo. El shock estaba desapareciendo. Algo más filoso lo reemplazaba. Claridad. Fui a mi estudio, cerré la puerta, me senté en el escritorio. Saqué un cuaderno, el de tapa dura que usaba para proyectos de investigación. Lo abrí en una página en blanco y me obligué a pensar como el historiador que había sido durante 4 décadas. Evidencia, patrones, línea de tiempo. Empecé a escribir. Hace 6 meses, Hazel comenzó a mencionar problemas de dinero con frecuencia. Hace 4 meses, Saúl empezó a hacer preguntas directas sobre mi testamento, mis bienes, mis planes para la herencia. Hace 3 meses, sugirieron mudarse temporalmente para ahorrar en renta. Hace 2 meses, Saúl trajo a casa unos documentos bancarios que necesitaban mi firma. Actualizaciones rutinarias, dijo. Me detuve. Documentos bancarios. La llave del archivador estaba en el cajón de mi escritorio. La tomé, crucé hacia el gabinete metálico junto a la pared, lo abrí y busqué la carpeta marcada como seguros. Ahí estaba. Una póliza de seguro de vida fechada hacía 5 semanas. Monto de cobertura, $500,000. Beneficiarios, Hazel Spencer y Saúl Garner. Mi firma al final parecía auténtica porque era auténtica. Los documentos bancarios que había firmado sin leer con cuidado, confiando en mi yerno. Mis manos no temblaron mientras fotografiaba cada página con mi teléfono. Documentación clínica. Eso era ahora. Regresé al escritorio, tomé el teléfono y marqué el número de la compañía aseguradora impreso en la póliza. Guardian Life Insurance, ¿cómo puedo ayudarle? Sí, hola. Mantener mi voz amable, ligeramente confundida. Solo un hombre mayor buscando aclaraciones. Mi nombre es Morris Spencer. Tengo una póliza con ustedes y estoy tratando de confirmar algunos detalles. Mi memoria ya no es lo que era. Por supuesto, señor Spencer, permítame revisar su cuenta. Teclas golpeando. Sí, aquí la tengo. Póliza activada el 15 de marzo. 500,000 en cobertura. Beneficiarios, Hazel Spencer y Saúl Garner. ¿Desea cambiar algo? No, solo quería confirmar los detalles. ¿La prima está pagada? Sí, señor. Prima anual de $8,400, pagada en su totalidad el día de activación. Agradecí, colgué, abrí mis estados bancarios en la computadora. 16 de marzo, Saúl retiró $8,400 de mi cuenta. Nota de la transacción, reparaciones del hogar. No se había hecho ninguna reparación. Hice una segunda llamada. Hospital General de Washington, buenos días. Hola. Estoy tratando de localizar a mi hija. Se suponía que vendría hoy. Hazel Garner. Estoy preocupado porque no responde el teléfono. Permítame revisar los registros de visitantes. Una pausa. Sí, una tal Hazel Garner consultó en el mostrador de información hace unas 2 horas, preguntando por un paciente llamado Morris Spencer. Mi respiración se cortó. ¿Qué le dijeron? Le informamos que no había nadie con ese nombre ingresado. Pareció aliviada, de hecho. Luego se marchó con un hombre que la acompañaba. Esa es mi hija. Se preocupa demasiado. Gracias. Terminé la llamada, dejé el teléfono sobre el escritorio con cuidado. Habían ido a Washington esperando identificar mi cuerpo. Al saber que yo no estaba allí, habían abandonado el viaje. Aliviados de que el plan hubiera fallado, pero ya recalculando. Escuché la puerta principal abrirse. Voces en la entrada. Habían regresado. Me levanté, acomodé mi expresión en algo parecido a una agradable sorpresa y salí del estudio.
Hazel dejó caer su bolso al verme y corrió hacia mí. «Papá». La abracé. Sentí sus brazos ajustándose con fuerza alrededor de mí. Por un instante, uno solo, casi creí que la preocupación era real. Luego miré por encima de su hombro a Saúl, que observaba con una expresión que no lograba descifrar. «Ya volvieron». Sonreí y acaricié el hombro de Hazel. Lamento haber arruinado el viaje. Estábamos tan preocupados. Su voz sonaba genuina. Tal vez alguna parte de ella aún era mi hija, enterrada bajo la desesperación y la avaricia. ¿Estás seguro de que estás bien? El médico dijo que era solo estrés. La solté y estreché la mano de Saúl. Su apretón fue firme, breve. Podemos intentarlo de nuevo la próxima semana. Prometo no desmayarme esta vez. No hay prisa. La voz de Saúl era cuidadosamente neutra. Tu salud es lo primero. Se intercambiaron una mirada. Rápida, pero la capté. La mirada de conspiradores recalculando un plan. Voy a prepararte, dijo Hazel y fue hacia la cocina. Regresé a mi estudio, cerré la puerta, me apoyé contra ella. Lo intentarían otra vez. Método distinto, mismo final. La tarde transcurrió lentamente. La cena fue tranquila, cordial. Me excusé temprano, alegué cansancio. Subí a mi habitación, me puse el pijama y me acosté sobre las cobijas, completamente alerta. Abajo escuché sus voces. Bajas, urgentes. No distinguía las palabras, pero no las necesitaba. Miré el techo en la oscuridad, mi mente repasando opciones. La policía. ¿Qué les diría? Mi hija me hizo firmar una póliza de seguro y ahora creo que quiere matarme basándome en la advertencia de una conductora. Lo llamarían paranoia senil. Sugerirían terapia. Quizá incluso insinuarían deterioro cognitivo. Necesitaba pruebas. Pruebas reales, innegables, documentadas. Y luego necesitaba algo más allá de la policía. Necesitaba justicia. De mi propia mano. Las voces abajo finalmente cesaron. Oí pasos en la escalera, la puerta de su habitación cerrándose. La casa cayó en silencio. Me levanté, fui hacia la ventana y miré la calle oscura. La luz de un farol teñía el pavimento mojado de amarillo. Mi reflejo me devolvió la mirada. Un hombre de 64 años que acababa de descubrir que su propia hija quería verlo muerto. Pero el rostro que vi no estaba derrotado. Estaba concentrado. Mañana comenzaría. No como víctima. Como investigador. La transformación de cazado a cazador empezaba ahora. La luz de la mañana entraba por la ventana de la cocina. Estaba sentado en la mesa del desayuno con Hazel y Saúl, comiendo tostadas, leyendo el periódico. La imagen de normalidad. Por dentro, mi mente recorría una lista. Grabaciones de audio, evidencia escrita, testigos, documentación concreta e innegable. La historia la escriben quienes la documentan mejor. Era hora de convertirme en el documentalista de mi propio intento de asesinato. Esa tarde, mientras Hazel estaba en su trabajo de oficina y Saúl reunido con inversionistas, traducción, bebiendo en un bar, conduje hasta una tienda de electrónicos en Walnut Street. El dependiente era joven, servicial. ¿Busca algo en específico? Una grabadora activada por voz. Para conferencias. Sonreí como un anciano confundido. Que sea fácil de usar. Mis manos ya no son lo que eran. Me mostró 3 modelos. Elegí la opción intermedia. Lo bastante pequeña para ocultarla, lo bastante simple para operarla, buena duración de batería. Pagué en efectivo. Sin rastro. De regreso en casa, estudié la sala. Hazel y Saúl pasaban la mayoría de las noches en el sofá frente a la chimenea. La estantería a la derecha de la chimenea contenía mis viejos libros de historia, filosofía, novelas acumuladas por décadas. Coloqué la grabadora detrás de una fila de biografías, en el tercer estante desde abajo, probé el ángulo.
El micrófono apuntaba directo al sofá. Esa noche la activé antes de subir, fingí cansancio otra vez, me acosté y esperé. 2 noches después, recuperé el dispositivo mientras ambos estaban fuera. Fui al estudio, cerré la puerta, conecté los audífonos. Horas de silencio, de televisión, de conversaciones triviales sobre compras, cuentas, clima. Luego, en la marca de 3 horas, la voz de Saúl irrumpió, aguda, llena de rabia. El viejo sobrevivió. ¿Cómo demonios pasó eso? La respuesta de Hazel llegó nerviosa, defensiva. Mala suerte, mal momento. Necesitamos otro método. Algo en casa. Un accidente en las escaleras, quizá. La gente mayor se cae todo el tiempo. Hazel, más baja ahora, no sé si puedo. ¿Quieres salir de deudas o no? La voz de Saúl se volvió dura. Él tiene casi 1 millón en bienes. Podría vivir 20 años más. No tenemos 20 años. Silencio. Entonces Hazel dijo, está bien, pero tenemos que ser cuidadosos. Escuché esa parte 3 veces. Cada reproducción endurecía algo dentro de mi pecho. 3 días después, Saúl cometió un error. Dejó su teléfono sobre el mesón de la cocina antes de meterse a la ducha. Escuché la puerta del baño cerrarse. El agua corriendo por las tuberías. 5 minutos, quizás 6 como mucho. Mis manos estaban firmes cuando tomé el dispositivo. Sin código. Necio arrogante. Abrí sus mensajes, deslicé el dedo, encontré una conversación con alguien llamado Mike. Mensajes de hacía 2 semanas. Necesito tu ayuda con algo. ¿Qué tipo de ayuda? Problema con el viejo. Explícate. Haz que parezca un accidente. Las escaleras o algo así. ¿Cuánto? La mitad del pago del seguro si ayudas. Fotografié cada mensaje con mi propio teléfono. Dejé el celular de Saúl exactamente en el mismo punto. Mismo ángulo. Mis propios dedos ocultando cualquier rastro. 10 minutos después, Saúl salió, el cabello mojado, tomó su teléfono sin sospechar nada. Yo estaba sentado leyendo el periódico como si nada hubiese ocurrido. Esa tarde llamé a la línea de servicio al cliente de Amtrak. Quiero agradecer a una conductora que me ayudó durante una emergencia médica la semana pasada. ¿Hay alguna forma de contactarla? Me conectaron con su supervisor, quien me transfirió a Lillian Warner. Señor Spencer, dijo ella de inmediato, su voz cargada de preocupación. ¿Cómo se encuentra? ¿Está a salvo? Por ahora. Necesito su ayuda, señora Warner. ¿Estaría dispuesta a escribir lo que escuchó ese día? Todo lo que recuerde. Para mis registros. Para mi protección. Haré algo mejor. Su tono se volvió firme. Lo haré certificar ante notario. Lo que dijeron me revolvió el estómago. Se lo enviaré esta semana. La gratitud me apretó la garganta. Gracias. Puede que haya salvado mi vida. Usted salvó su propia vida al escuchar. Tenga cuidado, señor Spencer. Después necesitaba verificación profesional, prueba de motivo que resistiera cualquier escrutinio. Busqué en la base de datos de licencias del estado de Pensilvania, encontré un investigador privado con buenas reseñas y 20 años de experiencia. Llamé desde un teléfono público de una cafetería del centro. Nos reunimos la tarde siguiente en otra cafetería. Mesa de esquina, lejos de las ventanas. Hombre de unos 50 años, traje gris, presencia tranquila y competente. ¿Qué necesita, señor Spencer? Revisión financiera. 2 personas. Deslicé un sobre la mesa, $800 en efectivo. Informes de crédito, préstamos comerciales, deudas, todo lo que sea legal obtener. Él contó los billetes y asintió. 1 semana. 7 días después, un sobre Manila llegó por mensajero. Lo firmé, lo llevé a mi estudio, cerré la puerta. El informe era exhaustivo. Hazel,
$67.000 en deudas de tarjetas de crédito repartidas en 6 tarjetas. Saúl, $95.000 en préstamos comerciales fallidos, 3 prestamistas distintos, 2 agencias de cobro persiguiéndolo activamente. Deuda combinada, $162.000. Leí el informe completo 2 veces, tomando notas en mi cuaderno de investigación. Motivo, innegable. Medios, ya lo habían intentado una vez y planificaban intentarlo de nuevo. Oportunidad, vivían conmigo, tenían acceso diario. 2 semanas después del incidente en la estación, estaba sentado en mi estudio, rodeado de evidencia esparcida sobre el escritorio como artefactos en un archivo. La grabación de audio sobre accidentes en escaleras. Las fotografías de los mensajes de Saúl contratando a Mike. La declaración notariada de Lillian, 3 páginas, detallada e incriminante. El informe financiero del investigador privado. La póliza de seguro con mi firma genuina pero manipulada. Era suficiente. ¿Pero suficiente para qué? La policía podría denunciar una conspiración. Pero los mensajes podrían presentarse como bromas oscuras entre amigos. La grabación tal vez sería inadmisible. Incluso si hubiera cargos, ¿qué ocurriría? ¿Años de juicio? ¿Hazel y Saúl declarándose en bancarrota? ¿Tal vez libertad condicional? No. Había pasado 35 años enseñando que justicia y ley no siempre son lo mismo. Que a veces lo correcto requiere medios poco convencionales. Que a veces uno debe construir su propia justicia. Abrí mi computadora y escribí Ley de Sucesiones en Pensilvania en el buscador. Página tras página de texto legal. Fideicomisos revocables, designaciones de beneficiarios, estrategias de planificación patrimonial, procesos testamentarios. Tomé notas con mi letra precisa, llenando páginas de posibilidades. Afuera, la casa estaba en silencio. Arriba, Hazel y Saúl dormían, creyendo que su plan seguía intacto. Ignoraban que la trampa ya estaba construyéndose a su alrededor. Marqué una página web, Abogados de Planificación Patrimonial en Filadelfia. Mañana haría una llamada. La fase de víctima había concluido. La fase de recolección de pruebas había terminado. La fase de venganza estaba por comenzar. Mediados de abril. La luz entraba por las ventanas altas que daban a Marquette Street. Estaba sentado en una silla de cuero frente al escritorio de Nelson Croft, una carpeta manila en mi regazo. 3 días de investigación me habían llevado hasta él. Reseñas, credenciales, antecedentes, 20 años especializado en derecho sucesorio. Exactamente lo que necesitaba. Dejé la carpeta sobre la madera pulida. Gracias por atenderme con tan poca anticipación, señor Croft. Él asintió, profesional, equilibrado. Me comentó que era urgente. ¿En qué puedo ayudarle? Abrí la carpeta y comencé a desplegar la evidencia pieza por pieza. Primero la póliza de seguro, $500.000, beneficiarios que jamás pretendí designar. Luego la declaración notariada de Lillian, 3 páginas relatando lo que escuchó. Después las fotografías de los mensajes, cada captura clara, irrefutable. El informe financiero del investigador, deudas como un ancla en sus vidas. Finalmente, saqué mi teléfono, lo conecté al pequeño altavoz que había llevado. Esta grabación se hizo en mi sala hace 2 semanas. Presioné reproducir. La voz de Saúl llenó la oficina, amarga y clara. El viejo sobrevivió. ¿Cómo diablos pasó eso? La máscara profesional de Nelson se tensó apenas. La respuesta nerviosa de Hazel, mala suerte. Mal momento. Luego Saúl otra vez, frío como el invierno, necesitamos otro método. Algo en casa. Un accidente en las escaleras, quizá. La gente mayor se cae todo el tiempo. Detuve la grabación. El silencio pesaba. Nelson se recostó en su silla, procesando. Cuando habló, su voz fue cuidadosa. Señor Spencer, esto es conspiración de intento de asesinato. Podríamos llevar esto a la policía ahora mismo. ¿Y qué harían?
Mantuve el tono sereno. Grabaciones sin consentimiento podrían no ser admitidas. Los mensajes pueden interpretarse como bromas. Incluso con la declaración de Lillian, todo es circunstancial. Un buen abogado lo destruiría. Asintió lentamente. Sabía que tenía razón. Entonces, ¿qué quiere? La respuesta salió sin vacilar. Quiero proteger mis bienes legalmente. Hacer imposible que se beneficien de mi muerte. ¿Puede hacerlo? Nelson me estudió por un largo momento. Luego acercó el teclado. Sí, puedo hacerlo. Explicó la estrategia. Un fideicomiso en vida revocable. Transferiría todos mis bienes, casa, inversiones, cuentas bancarias al nombre del fideicomiso. Seguiría siendo el administrador con control total mientras viviera. Pero al morir, los bienes no pasarían por sucesión ni llegarían a los herederos legales. Irían directamente a los beneficiarios que yo designara. Una fundación educativa, sugirió Nelson. Legítima, limpia, imposible de impugnar legalmente. ¿Y mi hija no recibe nada? Solo si usted la nombra como beneficiaria. Me miró. Y no lo hará. ¿Cuánto tiempo? 2 semanas para redactar documentos, presentarlos y registrarlos. Ellos no sabrán nada hasta que esté hecho. Los fideicomisos son confidenciales. Perfecto. Las siguientes 2 semanas pasaron en pasos cuidadosos y deliberados. Me reuní con Nelson 3 veces más, revisando documentos, firmando papeles, mis iniciales en los márgenes, todo presenciado y certificado ante notario. Visité mi banco y moví las cuentas al nombre del fideicomiso. La oficina del registrador del condado archivó la escritura que transfería mi casa. Todo hecho en silencio, de forma profesional, sin dramatismos. En casa, mantuve una normalidad perfecta. Puse la mesa cada noche. Pregunté a Hazel por su trabajo, escuché las vagas menciones de Saúl sobre supuestos proyectos de negocios, sin mostrar el más mínimo indicio de que estaba desmantelando sistemáticamente todo aquello que ellos intentaban robar. 2 semanas después de aquella primera reunión, Nelson llamó. Está completo, archivado y legalmente vigente. Esa noche esperé hasta que estábamos a mitad de la cena y, de forma casual, como si hablara del clima, dije: «Ah, por cierto, transferí la casa a un fideicomiso la semana pasada. Optimización fiscal, principalmente». El tenedor de Saúl se detuvo a medio camino hacia su boca. ¿Qué significa eso exactamente? Su voz estaba controlada con esfuerzo. Tomé un sorbo de agua. Sonreí con suavidad. Planificación patrimonial. La casa ahora está en un fideicomiso. Cuando muera, pasará directamente al beneficiario designado, sin proceso de sucesión. Los bancos no pueden tocarla por deudas ajenas. Los acreedores no pueden reclamarla. ¿Quién es el beneficiario? La voz de Hazel se había tensado. Una fundación educativa. La estableceré la próxima semana. El silencio se estiró. Saúl dejó su tenedor lentamente. Hazel miraba fijamente su plato. Terminé mi comida. Con permiso. Estoy cansado. Creo que me acostaré temprano. Subí las escaleras hacia mi habitación. Cerré la puerta, pero no me cambié de ropa. Me senté en la oscuridad, con la puerta entreabierta, escuchando. 20 minutos. Eso fue lo que tardó. La voz de Saúl estalló primero, lo bastante fuerte para escucharse claramente. ¿Qué pasó? ¿Cómo se enteró? La respuesta de Hazel llegó cargada de pánico. No lo sé. Alguien debió advertirle. La póliza no sirve si no podemos obtener los bienes de la casa. Ahí está el dinero real. Nos dejó fuera por completo. Sus voces continuaron, acusaciones cruzadas, reproches, planes desesperados reconstruyéndose desde las ruinas. Me quedé en mi habitación oscura y me permití una sonrisa fina. Primer golpe asestado. Ahora estaban heridos, confundidos, desorientados.
El cazador había pasado a ser la presa. Tomé mi teléfono y le envié un mensaje a Nelson. Necesito hablar de los siguientes pasos. Disponible mañana. Su respuesta llegó en minutos. 10 de la mañana. Mi oficina. Dejé el teléfono. Finalmente me permití respirar hondo. El juego había comenzado de verdad. 3 días después de la revelación durante la cena, la casa se había convertido en un campo de batalla frío. Hazel y Saúl me hablaban con frases cortas, formales, sin la pretensión de cariño. Yo me movía por mi propio hogar como un hombre en territorio enemigo, lo cual, pensé con amargura, era exactamente lo que era. Era una mañana de principios de mayo. Bajé por un café. Noté que la escalera estaba mojada. Agua brillando sobre los escalones de madera. Ningún balde. Ningún trapeador. Saúl salió de la cocina y me vio mirando. Oh, trapeé antes. Tal vez usé demasiada agua. Nuestras miradas se encontraron. Asentí lentamente, me aferré al pasamanos y bajé con extrema cautela. Primer intento. Obvio. Desesperado. Durante las siguientes 2 semanas, las escaleras estuvieron mojadas 3 veces más. Empecé a usar únicamente la escalera trasera. Luego Hazel empezó a insistir con vitaminas, suplementos especiales que había comprado, dijo, para mi salud y mi estrés. Los colocaba junto a mi plato cada mañana. Me observaba hasta que los tomaba. Te ayudarán a sentirte mejor, papá. Has estado muy tenso. Yo los tragaba obedientemente, la agradecía, pero algo no encajaba. La energía nerviosa en sus ojos. La insistencia excesiva. Cuando no miraba, los escondía en mi mano. Recolecté una semana entera en una bolsa plástica oculta en el cajón de mi escritorio. Encontré un laboratorio médico privado al otro lado de la ciudad. Pagué $200 en efectivo. Dejé un número de teléfono, sin nombre. 5 días después, llegaron los resultados. Zolpidem. Medicamento recetado para dormir. 50 miligramos por pastilla. El triple de la dosis normal. Suficiente para causar sedación peligrosa, confusión, caídas. Mi propia hija me estaba drogando. Conduje hasta la oficina de Nelson y llevé el informe del laboratorio junto con la bolsa de vitaminas adulteradas. Él revisó la documentación, su expresión endureciéndose. Esto es intento de envenenamiento. Agresión. Debemos llamar a la policía ahora mismo. Sigue siendo circunstancial. Mantuve la voz firme. Dirá que las compró creyendo que eran suplementos legítimos. Que no sabía que estaban alteradas. La investigación tardaría meses. Y mientras tanto, vivo con personas que activamente intentan matarme. Me incliné hacia adelante. Quiero sacarlos de mi casa ahora. ¿Hay una forma legal? Nelson reflexionó. Han vivido contigo 3 años sin contrato. Arreglo informal, temporal, según dijeron. Abrió la ley de arrendamientos de Pensilvania en su computadora, revisó los estatutos. Sin contrato escrito, son inquilinos por voluntad. Puedes terminar el acuerdo con 30 días de aviso por escrito. Si luego se niegan a irse, presentas una solicitud de desalojo y el sheriff los retira. ¿Qué tan rápido puedes redactar el aviso? Esta tarde. 2 horas después, estaba sentado en su oficina revisando el documento. Aviso de 30 días para desalojar. Lenguaje simple, legal, oficial, sin necesidad de acusaciones. La ley permitía terminar un arrendamiento por voluntad sin indicar causa. Firme. Nelson hizo copias y las preparó para entrega formal. Debes entregárselas directamente, me instruyó. Asegúrate de documentarlo. Deben escucharlo de ti. Regresé a casa esa misma tarde. Hazel y Saúl estaban en la sala viendo televisión. Mi corazón golpeaba fuerte, pero mis manos permanecían firmes. Necesito darles algo. Entregué a cada uno un sobre.
Hazel abrió el suyo primero. Observé cómo la comprensión se instalaba en su rostro. Confusión. Luego shock. Papá, ¿qué es esto? Mi voz fue firme. Aviso de desalojo. Tienen 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. En el día 31, si aún están aquí, el sheriff lo sacará. El shock de Hazel se convirtió en lágrimas. Somos tu familia. No puedes hacer esto. No tenemos a dónde ir. Intentó tocarme. Di un paso atrás. La familia no envenena a la familia. Saqué el informe del laboratorio y lo arrojé sobre la mesa. Hice analizar tus vitaminas. 50 miligramos de somnífero por pastilla. Suficiente para que me caiga, para tener un accidente, como Saúl quería. El rostro de Saúl palideció, luego enrojeció. Eso es ridículo. Estás paranoico. Arrojé las copias impresas de los mensajes de texto. Plan B: hacerlo parecer una caída. Tus palabras. Ameke. No me insultes mintiendo. Silencio absoluto. Hazel miraba las pruebas. La mandíbula de Saúl se movía, pero no salían palabras. 30 días, dije. Empaquen sus cosas. Si están aquí el día 31, serán arrestados por allanamiento. Me di vuelta, caminé hacia mi estudio y cerré la puerta con llave. A través de la madera escuché el llanto de Hazel intensificarse. La voz de Saúl subió, furiosa, ininteligible. Me senté en el escritorio, mis manos por fin temblando, ahora que la confrontación había terminado. Había cruzado la línea. Había hecho mi jugada pública. Ahora ellos sabían que tenía pruebas. Sabían que protegí mis bienes. Sabían que habían perdido. Pero los animales acorralados son los más peligrosos. Tomé mi teléfono y escribí a Nelson. Está hecho. Ya lo saben. Próximos pasos. Su respuesta llegó rápido. Sea cuidadoso los próximos 30 días. Documente todo. Llame a la policía si hay amenazas. Respondí. Entendido. Los siguientes 30 días serían un asedio. Miré la puerta de mi estudio. Roble macizo. Buena suerte. Durante el mes siguiente, aquella habitación se convirtió en mi fortaleza. Afuera, mi hija y mi yerno planeaban su siguiente movimiento. Yo también. A mediados de junio, una semana antes de que venciera el plazo de desalojo, el timbre sonó mientras yo revisaba documentos en mi estudio. Un notificador judicial estaba en mi pórtico, sobre en mano. Firmé, cerré la puerta y abrí el sobre. Petición judicial. La sangre se me heló al leer el encabezado. Petición para la determinación de incapacidad. Morris Spencer. Recorrí el texto rápidamente. Hazel Spencer y Saúl Gardner estaban solicitando que me declararan mentalmente incompetente debido a trastornos psicológicos, delirios paranoides e incapacidad para manejar mis propios asuntos. Si tenían éxito, se convertirían en mis tutores legales. Control absoluto sobre mis bienes. Control absoluto sobre mi vida. La petición afirmaba que yo había mostrado conducta errática, acusaciones infundadas contra la familia y decisiones irracionales. Habían listado 3 testigos, todos amigos de Saúl, nombres que no reconocía. Sus declaraciones juradas describían haberme visto hacer comentarios extraños, parecer confuso y desorientado. Completamente fabricado, pero debidamente archivado. Fecha de audiencia, dentro de 10 días. Estrategia brillante. Ejecución despiadada. Si no podían heredar cuando muriera, intentarían que el tribunal les diera el control mientras yo aún vivía. Llamé a Nelson de inmediato. Están intentando que me declaren incompetente. Escaneé la petición y se la envié por correo electrónico. 20 minutos después, me devolvió la llamada. Su voz era tensión contenida. Esto es testimonio falso, potencialmente perjurio, pero debemos tomarlo muy en serio. Si el juez les cree aunque sea un poco,
podrían conseguir una tutela temporal mientras te evalúan. ¿Qué necesitamos? Evaluación médica. Un examen psiquiátrico completo por un profesional certificado. Documentación que pruebe que estás completamente competente antes de la audiencia. Nelson organizó una cita con la doctora Rebecca Chen, psiquiatra forense especializada en evaluaciones de competencia. La vi al día siguiente. Su oficina era profesional, tranquila. Hizo una evaluación exhaustiva, pruebas cognitivas, memoria, exámenes psicológicos, preguntas sobre funcionamiento diario, 3 horas. Al final, revisó los resultados conmigo. Su tono profesional, pero cálido. Señor Spencer obtuvo puntajes en el rango superior en todas las medidas cognitivas. Memoria, juicio, razonamiento, todo excelente. No hay absolutamente ninguna indicación de enfermedad mental, demencia o deterioro. Sentí el alivio atravesarme como una ola. ¿Puede documentarlo para el tribunal? Tendré mi informe escrito en 2 días. Nelson y yo pasamos la siguiente semana preparando todo. No solo la evaluación de la doctora Chen, sino todo lo que yo había reunido. Las grabaciones de audio, los mensajes de texto, la declaración notariada de Lillian, el informe del laboratorio con las vitaminas adulteradas, la póliza de seguro fraudulenta. Quieren presentarte como paranoico. La estrategia de Nelson era clara. Demostraremos que tuviste razones legítimas para cada acción. Demostraremos que ellos son los peligrosos. La audiencia tuvo lugar en el Tribunal de Familia. Hazel y Saúl se sentaron junto a su abogado, un hombre joven que parecía volverse cada vez más incómodo. Nelson y yo nos sentamos al otro lado. La jueza Patricia Warren, seria, de unos 60 años, revisó la petición. Abogado, presente su caso. El abogado llamó a los amigos de Saúl. Bajo interrogatorio, su testimonio se desmoronó. Habían interactuado conmigo apenas 2 veces. Sus descripciones de mi comportamiento errático eran vagas y nada convincentes. Luego Nelson presentó la evaluación de la doctora Chen. Detallada. Profesional. Demoledora. La jueza Warren la leyó con atención, su expresión endureciéndose. Pero Nelson no se detuvo allí. Su señoría, con su permiso, me gustaría presentar contexto adicional. Ella asintió. Reprodujo la grabación. La voz de Saúl llenó la sala. Un accidente en las escaleras. La gente mayor se cae todo el tiempo. Después los mensajes de texto sobre contratar a alguien para el plan B. Luego la declaración notariada de Lillian. Finalmente, el informe del laboratorio demostrando que las vitaminas contenían sedantes peligrosos. El silencio era absoluto. El rostro de la jueza Warren se transformó de atención neutral a repulsión abierta. Esta petición no solo carece de fundamento. Es maliciosa. Representa un uso indebido de los recursos de este tribunal. Hizo una pausa y me miró directamente. Señor Spencer, usted tiene fundamentos para presentar cargos penales. Le insto a que lo considere. Gracias, su señoría. Evaluaré mis opciones. Petición denegada. Afuera, Nelson y yo permanecimos bajo el sol de junio. Hazel y Saúl salieron unos minutos después. Su abogado ya se había marchado. Hazel no se atrevió a mirarme. El rostro de Saúl estaba rojo, una mezcla de furia y humillación. Caminaron hacia su coche sin decir una palabra. ¿Quieres presentar cargos penales?, preguntó Nelson. La jueza prácticamente te lo sugirió. Negué lentamente. El sistema legal es demasiado lento, demasiado incierto. Tengo algo mejor. Esa noche regresé a mi casa vacía. Mañana era su último día. Se irían. Pero la venganza estaba lejos de terminar. Me senté frente a mi computadora y empecé a buscar. Anticipos de herencia, Pensilvania. Solicitudes de crédito usando direcciones ajenas, denuncias de fraude financiero. Mis dedos se movían con propósito.
Ellos habían intentado destruirme legal, financiera y físicamente. Habían fallado en los 3 frentes. Ahora les mostraría cómo se veía la destrucción real. No con violencia, sino con información. Con exposición. Con el colapso sistemático de cada mentira que sostenía la vida prestada que habían construido. Abrí un nuevo documento y comencé a hacer una lista. La justicia, aprendí, no se trata de venganza. Se trata de consecuencias. Y las consecuencias estaban por llegar. A principios de julio, 3 días después de que se mudaran, me senté en mi escritorio revisando los registros financieros obtenidos por medio de Nelson, documentos públicos, informes de crédito, archivos judiciales, buscando vulnerabilidades, puntos de presión, lugares donde su desesperación los hubiera dejado expuestos. Entonces lo encontré. Un documento de préstamo del Heritage Trust Bank, registrado como documento público. Tipo de préstamo, anticipo de herencia. Monto, $45,000. Me quedé mirándolo. Saúl había pedido dinero adelantado sobre mi herencia. Sobre dinero que él asumió que recibiría cuando yo muriera. La audacia era impresionante. La vulnerabilidad, perfecta. Llamé a Nelson. Saúl obtuvo un anticipo de herencia. $45,000 prestados contra mi patrimonio. Silencio. Luego, ¿podemos notificar al banco que no heredará nada? Eso es exactamente lo que quiero hacer. El banco exigirá pago inmediato. O garantías alternativas. No tiene forma de pagar. Mi voz era fría. Bien. Nelson redactó una carta formal con documentación adjunta, mi fideicomiso, la fundación educativa como beneficiaria única, declaración legal de que Saúl Garner no heredaría nada. El Heritage Trust Bank la recibió en 2 días. Su respuesta fue rápida. Una carta de exigencia para Saúl. La herencia que garantizaba el préstamo ya no existía. Por lo tanto, el préstamo estaba en incumplimiento. Pago inmediato de $45,000 o garantía alternativa en 15 días. Recibí una copia de cortesía. Saúl no tenía nada. Sin bienes. Sin garantías. Solo deudas. El banco lo demandaría. Ganaría. Embargaría su salario. El primer dominó cayendo. Mientras revisaba las finanzas de Saúl, noté algo más. El informe crediticio de Hazel mostraba múltiples tarjetas emitidas en los últimos 2 años, todas usando mi dirección en Chestnut Hill como residencia. Límites altos, $15,000, $12,000, $18,000. Había usado mi dirección para parecer más solvente, como si viviera en una casa cara. Las compañías de crédito aprobaron límites más altos basándose en esa información falsa. Fraude en solicitudes de crédito. Documenté todo. Solicitudes mostrando mi dirección, el aviso de desalojo demostrando que no vivía legalmente allí, mi declaración afirmando que nunca autoricé el uso de mi domicilio. A través de Nelson, contactamos a Chase, Capital One y Citibank. Proporcioné pruebas del uso fraudulento de mi dirección. Las compañías investigaron con rapidez. El fraude crediticio es grave. En 10 días, las 3 enviaron cartas a Hazel. Sus límites se redujeron para reflejar su situación real, debido a la información fraudulenta, aceleraron los calendarios de pago. Debía pagar $28,000 en 30 días o enfrentaría juicios por incumplimiento. Hazel no tenía $28,000. Apenas tenía 800. Las llamadas empezaron a llegar. Primero Hazel, voz rota por el llanto. Papá. Por favor, el banco está demandando a Saúl, mis tarjetas exigen dinero, no tenemos, nos estamos ahogando, por favor, lo siento, lo sentimos, solo ayúdanos. No respondí. Dejé que fuera al buzón de voz. Luego Saúl, voz más dura. Morris, nos estás matando. Ya hiciste tu punto. Ahora arregla esto. Para a los bancos. Eliminé el mensaje. Durante la semana siguiente llegaron más llamadas, súplicas, rabia, desesperación, manipulación.
No respondí ninguna. Habían intentado matarme. Habían intentado robar el trabajo de toda mi vida. Ahora estaban experimentando consecuencias. No sentí compasión. Una noche de finales de julio escuché golpes fuertes en mi puerta principal. Golpes agresivos. Miré por la ventana. Saúl, claramente ebrio, enrojecido y tambaleándose. Morris, abre. ¿Vas a arreglar esto? No abrí. Llamé al 911. Hay un hombre intoxicado amenazándome en la puerta de mi casa. Saúl seguía gritando, golpeando. No puedes hacer esto, nos estás destruyendo, voy a... No terminó la amenaza. La policía llegó en 8 minutos. Les mostré documentación, el desalojo, el caso judicial, los mensajes amenazantes. Los oficiales se llevaron a Saúl, que estaba agresivo y descontrolado. Debería solicitar una orden de restricción, sugirió uno. La presentaré mañana por la mañana. Al día siguiente, Nelson y yo fuimos al tribunal para solicitar una orden de protección por abuso de emergencia. Presenté evidencia, la visita nocturna de Saúl, las amenazas, los mensajes de voz, el historial de intentos de daño. La jueza otorgó una orden temporal inmediatamente. Saúl debía mantenerse a 500 pies de mí, de mi casa y de mi propiedad. Cualquier violación significaría arresto inmediato. La orden fue entregada formalmente a Saúl esa misma tarde. Regresé a casa sintiéndome, por primera vez en meses, verdaderamente seguro. Mi casa volvía a ser mía. Mis bienes estaban protegidos. Y mis enemigos se estaban destruyendo a sí mismos bajo el peso de sus propias mentiras y deudas. Esa noche preparé mi cena en la tranquilidad de la casa vacía. El silencio se sentía distinto ahora, no vacío, sino pacífico. Mi teléfono descansaba sobre el mesón, boca abajo, recibiendo llamadas de números bloqueados. No las revisé. Afuera, el sol de julio se apagaba sobre Chestnut Hill, proyectando sombras largas. Comí despacio, pensando en Hazel y Saúl al otro lado de la ciudad, ahogándose en deudas, enfrentando demandas, legalmente impedidos de acercarse a mí. Nada de esto era venganza. Era simple exposición. Yo no creé sus deudas. No falsifiqué solicitudes de crédito. No mentí a los bancos sobre una herencia futura. Solo mostré la verdad. Construyeron su vida sobre mentiras y robo. Yo simplemente quité los cimientos. Pero algo seguía inquietándome. Sufrían, sí. Estaban legalmente restringidos, sí. Pero seguían siendo libres. Aún podían difundir su versión de la historia. Aún podían hacerse las víctimas. Quedaba un último movimiento. Una pieza final. Mañana llamaría a Nelson. El final se acercaba. A principios de agosto, 2 semanas después de la orden de restricción, recibí un correo electrónico con el asunto. Solicitud de entrevista, historia de disputa familiar. Lo abrí. Un periodista sensacionalista decía que había sido contactado por Hazel Spencer y Saúl Gardner para hablar sobre abuso financiero hacia un anciano, y que quería mi versión antes de publicar. El correo incluía su propuesta. Nuestro padre anciano se ha vuelto paranoico y vengativo, cortándonos económicamente y usando el sistema legal para castigarnos por agravios imaginarios. Una furia fría se instaló en mí. Estaban reescribiendo la historia, pintándose como víctimas, intentando destruir mi reputación antes de que yo destruyera la suya. Reenvié el correo a Nelson de inmediato. 1 hora después me llamó. Han contactado al menos a 3 medios, 2 tabloides y una estación local. Están presentándose como víctimas de un caso de abuso inverso hacia ancianos, diciendo que inventaste todo. Su tono era sombrío. Si uno de esos medios publica su versión sin verificar, dañará tu reputación. Necesitamos actuar de forma preventiva. Durante los siguientes 2 días armamos un paquete mediático exhaustivo. Todo documentado, organizado, irrefutable. Grabaciones de audio de Saúl planeando accidentes,
mensajes de texto del Plan B, declaración notariada de Lillian sobre la conspiración de asesinato, informe de laboratorio mostrando vitaminas adulteradas, la póliza de seguro fraudulenta, documentos judiciales de la petición de incapacidad desestimada, la declaración de la jueza Warren llamando la petición maliciosa. Nelson añadió una carta de presentación. Hazel Spencer y Saul Garner intentaron asesinar a Morris Spencer por una herencia. Toda la evidencia adjunta es legal y verificada por los tribunales. El paquete era devastador. Nelson lo envió a todos los medios que ellos habían contactado y también a la unidad investigativa del Philadelphia Inquirer. Cada organización recibió toda la evidencia con un mensaje simple. Antes de publicar cualquier información sobre Morris Spencer y su familia, por favor revise la evidencia adjunta. El efecto fue inmediato. Los tabloides abandonaron la historia, demasiado riesgo legal. La estación de TV envió un rechazo educado. Pero la reportera investigativa del Inquirer, Sara Martínez, llamó a Nelson. Quería escribir la historia desde la verdad, no desde el escándalo. Tramas de asesinato por herencia y cómo un hombre logró protegerse. 3 semanas después, el Philadelphia Inquirer publicó Cuando la herencia se convierte en motivo, una historia de Filadelfia. No incluyeron nombres, pero los detalles eran lo bastante específicos para que cualquiera en nuestros círculos sociales los reconociera. El artículo describía el plan del accidente en el tren, las vitaminas envenenadas, la póliza fraudulenta, la petición de incapacidad fabricada. Factual. Bien documentado. Demoledor. La reportera entrevistó a Lillian, citó documentos judiciales, presentó la evidencia de manera cronológica. El artículo terminaba. El presunto objetivo eligió la protección legal sobre la vía penal, desmantelando la conspiración mediante planificación sucesoria y procedimientos civiles. A veces la justicia opera fuera de los tribunales. A través de conocidos supe que las reputaciones de Hazel y Saul estaban arruinadas. Amigos que antes creían su historia del padre difícil ahora conocían la verdad. Antiguos contactos profesionales se alejaron. Los últimos socios comerciales de Saul desaparecieron. El círculo social de Hazel se evaporó. Eran parias. No por mí directamente, sino por la exposición de sus propias acciones. No sentí satisfacción ni alegría. Solo una sensación de cierre. La verdad era ahora parte del registro público. Nadie volvería a creer su narrativa de víctimas. Pero quedaba un paso más. A mediados de agosto me reuní con Nelson para modificar oficialmente mi testamento. La ley de Pensilvania permite desheredar hijos por causa documentada. Yo tenía la causa. Intento de asesinato, fraude, abuso hacia un anciano. El Nuevo Testamento establecía explícitamente que Hazel Spencer quedaba excluida de cualquier herencia por intentos documentados de causar la muerte del testador por beneficio económico. Cada bien, casa, inversiones, pensión, pasaba a la fundación educativa recién creada. La llamé Fondo de Becas Margaret Spencer, en honor a mi difunta esposa, destinado a estudiantes de historia de familias de bajos ingresos. El testamento fue firmado, atestiguado, archivado. Irrevocable. Redacté una carta para Hazel. No cruel. No triunfante. Solo factual. Querías mi patrimonio. Planeaste mi muerte para obtenerlo. Fallaste. Esta es la consecuencia, no heredarás nada. La casa, las inversiones, la pensión, todo será para estudiantes que realmente valoren la educación y el trabajo honesto. Te quedan quizá 30 años de vida laboral. Úsalos para ganar tu propio dinero. Quizá así aprendas a apreciar lo que significa el esfuerzo honesto. Incluí una copia del Nuevo Testamento y un documento más, una factura por $12,000 en honorarios legales que tuve que pagar para defenderme de la petición de incapacidad. Bajo la ley de Pensilvania, tenía derecho a recuperar esos costos. No esperaba que pagara, estaban en bancarrota. Pero quería que viera el coste total de su codicia. La envié por correo certificado. Al día siguiente me quedé junto al buzón,
observando cómo el camión postal se alejaba llevando mi última comunicación a Hazel. La tarde de agosto era cálida, húmeda. Un verano típico de Filadelfia. Caminé de regreso a mi casa, notando que el jardín necesitaba agua. El porche necesitaba una barrida. Preocupaciones mundanas de una vida normal volviendo poco a poco. Dentro, mi teléfono vibró. Un mensaje de Nelson. El papeleo de la fundación está listo. ¿Puedes venir mañana para hacerlo oficial? Escribí, las 10 de la mañana me funciona. Dejé el teléfono, miré la calma de mi casa. La batalla estaba esencialmente terminada. Hazel y Saúl estaban en bancarrota, sin empleo en sus áreas, socialmente aislados, legalmente impedidos de acercarse a mí y permanentemente desheredados. Mis bienes estaban protegidos, mi reputación limpia, mi verdad documentada en los registros públicos. Pero quedaba una pieza, construir algo positivo a partir de estos escombros. Mañana establecería el fondo de becas, no como venganza ni como victoria, sino como el verdadero propósito que mi patrimonio debía tener. Educación. Oportunidad. Futuro. A finales de agosto, al día siguiente de enviar la carta, me senté en la sala de conferencias de la oficina de Nelson con los documentos de la fundación extendidos frente a mí, estatutos de incorporación, solicitudes de exención fiscal, criterios de becas, designación de miembros del consejo. El fondo de becas conmemorativo Margaret Spencer estaba volviéndose real. Nelson explicó la estructura. Los primeros 50.000 establecen el fondo. Las contribuciones anuales de tu pensión lo mantienen creciendo. Y cuando mueras, todo el patrimonio se transfiere. Los estudiantes se beneficiarán para siempre. Firmé cada documento con cuidado. Margaret enseñó historia antes de que la enfermedad se la llevara. Esto honraría su memoria de forma adecuada. Este es un legado mejor que cualquier herencia, dijo Nelson. Esa es exactamente la idea. Los documentos de la fundación fueron presentados ante el Departamento de Estado de Pensilvania. La exención fiscal fue concedida dentro de 2 semanas. Hice la contribución inicial desde mis cuentas de inversión. Nelson ayudó a reclutar a los miembros del consejo, 2 profesores jubilados de la Universidad de Temple, un administrador de una organización sin fines de lucro y él mismo como asesor legal. El fondo estaba operativo. Las primeras becas se otorgarían el próximo año académico. Sentí algo cambiar dentro de mí. Ya no se trataba de Hazel y Saúl. Se trataba de lo que mi vida realmente debía lograr, legado a través de la educación, no herencia por sangre. A través de conexiones sociales inevitables, supe que había sido de ellos. Se habían declarado en bancarrota a mediados de agosto. Capítulo 7. Liquidación total. El tribunal les permitió conservar lo básico, un coche viejo, ropa, algunos objetos esenciales del hogar. Todo lo demás fue liquidado para pagar a los acreedores. Vivían en un pequeño apartamento en un barrio duro, lejos de Chestnut Hill. Saúl trabajaba en un almacén cargando camiones. Hazel era cajera en una tienda de descuento. Sus deudas fueron reestructuradas en un plan de pagos de 7 años. Entre la bancarrota y las reputaciones destruidas, lo habían perdido todo. La casa que codiciaban. El dinero por el que conspiraron. El estatus social que fingían. Cualquier esperanza de riqueza fácil. No sentí triunfo, solo el reconocimiento de que las consecuencias habían llegado. A principios de septiembre invité a Lillian Warner a una cafetería cerca de la estación 30. No nos habíamos visto desde su testimonio en los tribunales meses atrás. Llegó con ropa casual, entre turnos. Tú me salvaste la vida ese día, le dije. Sin tu advertencia, habría subido a ese tren. Y lo que fuera que hubieran planeado, habría funcionado. Ella fue modesta. No podía quedarme callada. Lo que escuché estaba mal. Deslicé un sobre por la mesa. Dentro, un cheque por $5,000. Arriesgaste tu trabajo y tu seguridad para advertirle a un desconocido. Esto no es un pago, es gratitud. Intentó rechazarlo, pero insistí.
Por favor. Me diste algo invaluable. Déjame darte algo práctico. Lo aceptó entre lágrimas. La primera semana de septiembre, mi teléfono vibró durante el desayuno. Número desconocido. Mensaje. Papá, lo siento por todo. Sé que esto no arregla nada, pero necesitaba decirlo. Lo leí 2 veces. Mi dedo flotó sobre el botón de respuesta. Pensé en todo. Las conversaciones susurradas, las vitaminas envenenadas, las escaleras mojadas, la póliza de seguro, la petición de incapacidad, la manipulación mediática. Pensé en la hija que crié, en la mujer en que se convirtió, en sus decisiones. Dejé el teléfono sin contestar. La disculpa podía ser genuina. Probablemente lo era. La desesperación suele dar a luz sinceridad. Pero las disculpas hechas después de que llegan las consecuencias no son disculpas reales. Son lamentos por haber sido descubiertos. Regretos por el resultado, no arrepentimientos por la conducta. Si hubiese estado arrepentida durante el plan, no habría actuado. El momento de decir lo siento era antes, no después. Caminé por Chestnut Hill en una mañana clara de septiembre. El vecindario en el que había vivido durante 30 años se veía distinto, más luminoso. Los vecinos saludaban. Los comerciantes me recibían con amabilidad. Algunos probablemente leyeron el artículo de Linguaire y conectaron los detalles, pero vi respeto en sus ojos, no lástima. Me había protegido. Había luchado de forma legal, correcta, y había ganado. Mi teléfono permaneció en mi bolsillo. El mensaje de Hazel, sin respuesta. Quizá con los años entendería por qué. Quizá no. Ya no era mi asunto. De vuelta en casa, preparé café y me senté en el porche. El aire de septiembre era fresco, el otoño acercándose. Pensé en los últimos 6 meses. La advertencia en la estación, la recolección de pruebas, las maniobras legales, la exposición financiera, la batalla mediática, la desheredación final. Podría haber muerto. En cambio, construí algo. No solo protección. Propósito. El fondo de becas me sobreviviría, ayudaría a estudiantes que nunca conoceré y honraría la memoria de Margaret de verdad. Hazel quería mi patrimonio. No obtuvo nada. Pero el patrimonio sí tendría valor ahora, educar a la próxima generación de historiadores. La justicia no es venganza. Es obtener el resultado correcto. Poner las cosas en su sitio. Asegurar que las acciones tengan consecuencias adecuadas y que los buenos recursos vayan a buenos propósitos. Terminé mi café, enjuagué la taza y me preparé para mi día. Almuerzo con un viejo colega, documentos de la fundación que revisar, compras que hacer. La vida normal volvía. Mi teléfono estaba sobre la encimera. El mensaje de Hazel seguía sin responder. Y seguiría así. A través de todo esto aprendí algo. La equidad no llega por invitación. La justicia no aparece automáticamente. A veces hay que construirla uno mismo, ladrillo a ladrillo, decisión tras decisión, consecuencia tras consecuencia. Yo construí la mía. La casa estaba segura. Los bienes protegidos. Los culpables enfrentaban sus resultados. Los estudiantes necesitados recibirían ayuda. El equilibrio estaba restaurado. Tomé mis llaves del coche y salí a la mañana de septiembre. La historia había terminado. Mi vida continuaba. Y eso, reflexioné, era la victoria más verdadera de todas. Si te ha gustado esta historia, dale like al vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.